Advertencia: el siguiente podcast es una opinión personal de su creador y no debe ser tomado como modelo para interpretaciones colectivas. Gracias. Si no aprovecháis estos momentos de efervescencia y calor, si dejáis escapar esta ocasión única y febril, antes de 12 horas seréis tratados como sediciosos. Ved los grillos, los calabozos y las cadenas que os esperan. Frase algo rara para nuestra actualidad, pero para recordar por siempre, ya que fue dicha por uno de los próceres de nuestra independencia, el tribuno del pueblo, José Acevedo y Gómez, un día 20 de julio, pero en el año de 1810. Hola, soy Alberto Castillo y así arranca Despulgando la Lengua. Bueno, ya con este es nuestro primer capítulo oficial, ¿no? Porque el capítulo de la semana pasada era un introductorio, era como ese capítulo en el cual quería zafar un poco ese miedo o ese paradigma que es ya lanzarse en este mundo o universo mejor de los podcasts. Así que para todos ustedes el capítulo número 1 de Despulgando la Lengua Podcast, el cual pues he titulado Independencia grita, Colombia desde hace más de 200 años. Pues sí, tengamos en cuenta que, como mencioné hace un rato, el 20 de julio de 1810 se conmemora o se celebra mejor la proclama de independencia. El día de ayer, 20 de julio, fue cuando habitualmente se ven los populares desfiles, que en las casas se coloquen las banderas de nuestro país, que adicionalmente se tenga la remembranza o el recuerdo de que hace ya más de 200 años, más exactamente 213 años, se gestó el inicio de una independencia que podríamos decir que no ha cambiado como mucho. Hace 200 años estábamos, o nuestros próceres mejor, gestaban la liberación del yugo español, de ese gran horror como lo fue la conquista europea, pero a relación de qué, a relación de sangre, de fuego, y pues es algo que no hay que dejar a un lado. Se resalta por supuesto la valentía de todos esos hombres y mujeres que apoyaron ese proceso que duró más de 14 años. Tengamos en cuenta que desde las luchas comuneras hasta la proclama de 1810, las diferentes batallas de las cuales dentro de poco también vamos a tener una conmemoración festiva, que es la icónica batalla del 7 de agosto. Todo eso ha reunido ese sentimiento de libertad, esa sensación que tenemos de poder decir que somos libres desde hace ya, reitero, 200 años o más de 200 años. Pero desafortunadamente, ¿qué ha pasado en esos 200 años? ¿Realmente hemos sido libres? ¿Hemos estado sujetos a otros tipos de yugos o a otros tipos de reyes? No lo sé, no podría decir o lanzar objetivamente un concepto de saber si sí o si no, porque desafortunadamente hemos tenido diferentes situaciones desde 1819, que fue la batalla de Boyacá, según los datos históricos, ratificó nuestra independencia, que nos han llevado a decir sí, somos libres, pero al poco tiempo, más exactamente a inicios del siglo XX, la Guerra de los Mil Días fue una confrontación sumamente terrible entre los liberales y los conservadores, que nos pone a pensar mejor. ¿En serio una idea política puede llegar a gestar violencia? ¿La política es sinónimo de violencia? No sabría decirles. Poco tiempo después, también lo sucedido con este personaje político importante como lo fue Jorge Eliezer Gaitán, el 9 de abril de 1948, también su asesinato, una persona que pensaba en tener la presidencia del país para poderle dar más garantías al pueblo. Todas esas cosas
y pues los contextos de los 80s, el magnicidio de Luis Carlos Galán, la horrible mejor intromisión del narcotráfico y la ilegalidad en todos nuestros procesos de consolidación como nación. Una pequeña luz que se dio cuando se instaló la Asamblea Constituyente, con la cual se reformó la Constitución que traíamos del proceso independentista en 1991, ¿no? De la cual participan muchos de esos políticos que por años nos han dicho que son la renovación, que son el cambio, que son la idea de un país mejor, o que ellos llevan la idea de un país mejor. Desafortunadamente debemos ser conscientes nosotros, todos nosotros, que tenemos que estar siempre pendientes de lo que pasa en nuestro país. Siempre debemos estar prestos y atentos a lo que sucede. Los contextos políticos actuales son bastante coyunturales. Es la primera vez que una persona de lineamiento de izquierda gana la presidencia del país, como lo es el señor Gustavo Petro. Dentro de poco ya va a completar 365 días manejando las riendas de la nación. Un año ya se va a cumplir con el señor Gustavo Petro en el poder. La idea o lineamiento político que yo tenga no infiere en lo absoluto con un pensamiento que tenga el oyente o la oyente que esté escuchando este podcast. La invitación siempre va a ser a que estemos muy pendientes de qué es lo que estamos haciendo ese día crucial, que es el día en que vamos a votar. Este año tenemos elecciones para alcaldes y gobernadores, asambleas, y por supuesto la invitación es a que pensemos a la hora de votar, ¿verdad? Pensemos en el bienestar de nuestra comunidad, de nuestro municipio, de nuestra vereda, de nuestro departamento, porque las personas que vengan tienen su responsabilidad, o como responsabilidad, velar por los intereses de sus conciudadanos, de las personas para las cuales fueron elegidas. Recordemos algo que de un momento a otro, desde el proceso de independencia, se nos olvidó, y es que los funcionarios públicos trabajan literalmente para nosotros. Nosotros los elegimos, y es a través de nuestras contribuciones fiscales o los denominados impuestos que ellos tienen su sustento y el dinero para invertir en los programas sociales, en los programas que beneficien a las comunidades. Pero esto tiene que ser un llamado a todos esos hombres y mujeres que se van a lanzar a los consejos, a las asambleas, alcaldías, gobernaciones, a que no estemos buscando simplemente el voto porque sí. Dentro de poco vamos a tener un podcast exclusivamente dedicado a las estrategias de campaña, por decirlo así, que son paisaje, aunque literalmente sean ilegales. Pero bueno, eso lo tocaremos en otro momento. ¿Por qué un podcast o un capítulo después de la gesta de independencia? Como al principio del mismo mencioné, ayer se conmemoró la proclama de independencia con desfiles militares, con actividades culturales, con obras de teatro, con manifestaciones de toda clase en las cuales queríamos demostrar que somos libres, que desde hace 200 años somos libres. Pero otro temita que se me pasó por el tintero en el momento en el que hice la introducción al podcast de hoy, o al capítulo de hoy mejor, fue ese tema de la esclavitud. Hace ya 200 años, y lo reitero, más de 300, 400 mil personas perdieron la vida por dejarnos una nación libre, una nación sin yugos. Y desafortunadamente tenemos un yugo nuevo, que es el de la guerra, el conflicto armado, que también trae un contexto histórico que fue desde el magnicidio de Jorge Eliezer Gaitán. Incluso de tiempo atrás ya se tenían datos de la generación de guerrillas. Pero
Eso es a lo que debemos enfocarnos. No tanto hablar o estar pendiente de los medios de comunicación sobre los atentados de las guerrillas, sino de escoger gente que busque el camino de la paz. El presidente Petro ha anunciado mucho querer ver esta nación en paz, pero todos debemos contribuir, todos debemos aportar. Conmemorar la independencia no es simplemente salir al desfile. Quienes estén escuchando el podcast y vivan en Bogotá no fue solamente haber salido al desfile que hacen las diferentes fuerzas armadas del país, el ejército, valga la redundancia, la Armada Nacional, la Fuerza Aérea, la policía, ¿sí? No solamente es eso, no solamente es poner la bandera en la puerta de nuestra casa. Algunas casas tienen incluso el espacio para poner ahí un asta con la bandera de nuestro país. La idiosincrasia de nuestro país a, no va a desfallecer. Esa es una de las ventajas y una de las bendiciones que Dios nos dio, que somos un país en el cual nuestra idiosincrasia está literalmente por encima. Nosotros somos auténticos, es algo que tenemos que mantener, es una huella que jamás se nos va a borrar. Pero estamos en un momento en el cual hay transiciones de todo tipo. Debemos empezar a buscar esas transiciones, tener en cuenta que, y reitero otra vez, ya no sé ni cuántas veces lo he dicho, más de 200 años han pasado desde que un grupo de valientes, de mujeres y hombres valientes, nos dijeron: oigan, para quienes vengan por delante de nosotros, vamos a darles una nación libre, una nación en paz. Eso es un pequeño comentario. Yo no estoy en contra de las actividades culturales porque me encantan participar de todas estas actividades culturales, desfiles, conmemoraciones. Todo eso me parece muy bonito porque enriquece la tarea de promulgar nuestra historia, la tarea de enseñarle a nuestros hijos, quienes ya tenemos hijos mejor, que conozcan el antes y el después de su historia, ¿sí? Toca enseñarles tanto el proceso de independencia como lo que desafortunadamente ha venido desangrando al país desde hace más de 60 años, ¿sí? Debemos enseñarles a nuestros hijos a respetar e inculcarles valores. Eso es el aporte, o ese es mejor el aporte que le podemos dar a la independencia. No podemos simplemente llegar y decir: sí, feliz 20 de julio, para ti, para ti. No, con nuestras acciones hacemos más, siendo una sociedad un poco más tranquila, un poco más pausada, aprendiendo a solucionar nuestros conflictos con el diálogo. Porque nada nos sirve celebrar la independencia si estamos atacando a una persona afrodescendiente, si estamos atacando a una persona indígena, si nos atacamos entre vecinos, si manifestamos violencia en vez de manifestar aprecio por los demás. La independencia no es simplemente conmemorar un hecho histórico, no, es fortalecer la historia de nuestro país. ¿Y cómo la fortalecemos? Con buenas acciones, con paz, con amor, con cosas que verdaderamente nos llenen y sean el pilar para la consolidación de una mejor nación. El 20 de julio ya pasó, ya hace más de 200 años nos dejaron el camino para ser una nación libre. Debemos transitar por ella, pero libre de todo aspecto. En todo sentido debemos considerar que somos una nación libre. Se me escapaba hace un rato pues los temas ya más que todo económicos. No podemos hablar de independencia cuando tenemos desigualdad social. No podemos hablar de independencia cuando tenemos xenofobia, cuando tenemos ataques racistas, cuando tenemos simplemente diferencias a las cuales simplemente las atacamos con más violencia, en vez de cultivar el diálogo, en vez de fortalecer la sana convivencia. De nada nos sirve decir que somos libres e independientes
cuando todavía tenemos luchas en los territorios por los negocios ilícitos, cuando todavía estamos ante uno de los grandes males que ha tenido esta nación a través de su historia, que es la corrupción. La corrupción es otra de las cosas que no nos fortalece esa idea de independencia. No quiero ser extremista, no quiero que se escuche como algo totalmente fuera de contexto, ¿no? Porque obviamente existirán personas que no estén muy de acuerdo con lo que estoy mencionando acá en este podcast, ¿verdad? Pero la idea no es esa. Como lo mencioné en el capítulo anterior, en el introductorio, la idea es generar un sano debate para poder consolidar verdaderos caminos de paz, de independencia absoluta. Debemos fortalecer la educación, debemos fortalecer la seguridad, debemos fortalecer los programas laborales y sociales para que no tengamos todos esos pequeños conflictos, por ejemplo los populares atracos, los casos de intolerancia, los feminicidios que son 100% repudiables independientemente de toda circunstancia. Y eso nos debe encaminar en esa verdadera independencia que hace ya más de 200 años nos dejaron nuestros próceres. Y para ya dar por finalizado este podcast, obviamente reiterándoles como en el primero la invitación a que me sigan en mis redes sociales. En Facebook estamos como Despulgando Lengua, en Instagram también @Despulgando Lengua, en TikTok @Despulgando Lengua y en YouTube @Despulgando la Lengua. En YouTube sí está tal cual como es el nombre del podcast. Les reitero, estos primeros episodios no van a encontrar, o bueno, en estos primeras fechas de los podcasts no van a encontrar exactamente gran contenido. Estoy ya cacharreándole, por decirlo así popularmente, a las redes para dejar los enlaces para que lo puedan revisar a través de Spotify o Spotify, como quieran pronunciarlo, y también a través de Google Podcast. Ya en Google Podcast está habilitado el canal para que se suscriban, para que le den compartir o lo descarguen en su móvil si lo quieren escuchar sin datos. Así que les reitero, no, en las redes sociales no van a encontrar gran cosa de Despulgando la Lengua. Mientras tanto, estoy trabajando para que estas redes sociales estén un poco más nutridas. Voy a tratar mejor de cacharrearle, repito, a la plataforma de podcast para poder dejar el podcast montado en el canal de YouTube sin video, reitero, sin video, tanto el anterior como este. Y la invitación es a que me regalen ese like, compartan, se suscriban. Y pues los dejo con un fragmento de la segunda estrofa de nuestro himno nacional, que cita: Independencia grita el mundo americano, se baña en sangre de héroes la tierra de Colón. Esto, más allá de ser una estrofa de uno de los que en algún momento llegó a ser catalogado como el segundo mejor himno del mundo, como lo es el colombiano, es una invitación, por decirlo así, a que no tengamos violencia. Ya la sangre fue suficiente para la independencia de nuestro país. Ya no más sangre. La invitación es a que vivamos en paz, a que sepamos convivir con los demás, a que no apoyemos las cosas ilegales, a que no seamos partícipes de cosas que afecten a otros ciudadanos simplemente por nuestro beneficio. Debemos siempre tratar de buscar el beneficio colectivo, porque es allí donde vamos a tener la verdadera paz y la verdadera independencia. Regalémosle siempre una sonrisa a la vida. La invitación que les voy a hacer siempre a ustedes: sonreír es gratis, no duele. Les reitero mis redes sociales: Facebook, Instagram y TikTok como @Despulgando Lengua, y en YouTube Despulgando la Lengua. Un abrazo a todos ustedes, muchísimas gracias por haber escuchado el capítulo de hoy. Despulgando la Lengua Podcast, mi nombre es Alberto Castillo y nos escuchamos la otra semana con otro capítulo aquí en Despulgando la Lengua Podcast. Recuerden, como le dije hace un ratico, regálenle una sonrisa a la vida. Sonreír
es gratis. Chao.